Secreto 1. El tesoro perdido de los templarios, un misterio inmortal. A lo largo de la historia, hay relatos que se han entretejido con la fascinación, la intriga y la emoción de lo desconocido. Entre ellos, el tesoro perdido de los caballeros templarios. Esta legendaria fortuna, que se dice repleta de oro, reliquias sagradas y secretos arcanos, se convirtió en un enigma que desafía el paso del tiempo. Los caballeros templarios, fundados en el siglo XII, con la misión de proteger a los peregrinos en Tierra Santa, pronto evolucionaron, hasta convertirse en una de las órdenes más poderosas y ricas de la Europa medieval. Su influencia se extendió, no solo en los campos de batalla, sino también en la economía, pues actuaron como los primeros banqueros de la cristiandad, facilitando préstamos y protegiendo tesoros de reyes y nobles. Sin embargo, con el auge de su poder, también creció la envidia de quienes los rodeaban. En el año 1312, bajo la presión del rey Felipe IV de Francia, el Papa Clemente V disolvió la orden, y muchos de sus miembros fueron arrestados y ejecutados. Pero cuando los soldados del monarca irrumpieron en los templos y fortalezas de la orden, el gran tesoro de los templarios había desaparecido, sin dejar rastro. Desde entonces, el destino de esa fortuna ha sido motivo de incontables teorías, algunas con bases históricas, otras envueltas en el misticismo y la especulación. ¿Dónde está el tesoro de los templarios? ¿Quién lo resguardó? ¿Sigue oculto esperando ser encontrado? A lo largo de los siglos, diversas hipótesis han intentado desentrañar el paradero del tesoro templario. Cada una de ellas añade una nueva capa de misterio a una historia que sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y aventureros. 1. Escocia y el castillo de Eraslin, templarios y masones. Una de las teorías más intrigantes sugiere que los templarios, al prever su inminente persecución, huyeron a Escocia, donde encontraron refugio en la resistencia contra la corona inglesa. Allí, habrían escondido su tesoro en el enigmático castillo de Eraslin, cerca de Edimburgo. Eraslin, con su arquitectura gótica y sus intrincados relieves simbólicos, ha sido objeto de numerosas conjeturas, sobre todo por su supuesta conexión con la masonería, a la que algunos consideran heredera de los conocimientos templarios. Podría ser que, en sus profundidades, aún duerma el tesoro que desafió a monarcas y papas. 2. Rennes-le-Château, Francia, un enigma escondido en la tierra de los cátaros. Otra de las hipótesis más populares apunta hacia el pequeño pueblo de Rennes-le-Château, en el sur de Francia. Esta localidad ha sido durante siglos un foco de misterio y esoterismo, en gran parte, debido a las leyendas que vinculan la región con los templarios y los cátaros, una secta cristiana que también sufrió persecución en la Edad Media. A finales del siglo XIX, un modesto sacerdote local, Berenguer Sauniere, se volvió repentinamente, inmensamente rico, tras realizar reformas en la iglesia de la localidad. Se dice que, durante las excavaciones, descubrió documentos secretos o un tesoro vinculado a los templarios. Las especulaciones en torno a Rennes-le-Château han crecido con el tiempo, entrelazándose con la leyenda del Santo Grial, y sugiriendo que quizás este no sea un simple tesoro de oro y joyas, sino un conocimiento sagrado que cambiaría para siempre la percepción de la historia y la fe. 3. El Mar del Norte, rutas marítimas y naufragios misteriosos. Una teoría más arriesgada postula que los templarios utilizaron sus flotas navales para transportar el tesoro y lo sumergieron en el Mar del Norte antes de ser capturados. Esta idea cobró fuerza cuando se encontraron restos de barcos templarios hundidos en esas aguas, sugiriendo que tal vez intentaron proteger su riqueza en el abismo del océano. 4. América, ¿los templarios cruzaron el Atlántico? Quizás la teoría más audaz y fascinante de todas es aquella que sugiere que los templarios escaparon a América mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. Algunos creen que la orden tuvo contacto con los vikingos, y que gracias a este vínculo, lograron navegar hacia lo que hoy conocemos como Canadá y Nueva Inglaterra. Se han encontrado símbolos similares a los de los templarios, en antiguas piedras talladas en Norteamérica,
lo que ha avivado las especulaciones de que el tesoro podría estar oculto en algún lugar del Nuevo Mundo. Si esto fuera cierto, cambiaría por completo la historia de la exploración y el papel de los templarios en el destino de la humanidad. Más allá de las riquezas materiales, el verdadero tesoro de los templarios podría ser el conocimiento que resguardaban. Se dice que, además de oro y reliquias, los templarios poseían documentos antiguos, saberes esotéricos, y tal vez incluso, pruebas de verdades ocultas, que podrían cambiar la historia tal como la conocemos. Es posible que el tesoro no sea un cofre lleno de monedas de oro, sino un legado de sabiduría y espiritualidad que aún espera ser descubierto. Lo cierto es que el misterio sigue vivo. En cada castillo en ruinas, en cada iglesia medieval, en cada antiguo manuscrito, persisten las huellas de un secreto que se niega a ser olvidado. Quizás algún día, el tesoro de los templarios revele su verdadero destino y nos permita comprender el legado de una de las órdenes más enigmáticas de la historia. Hasta entonces, seguirá cautivando corazones y avivando el fuego de la curiosidad de aquellos que se atreven a soñar con lo desconocido. Secreto 2. El misterio del Santo Grial, la copa de la eternidad y el secreto de los templarios. A lo largo de los siglos, la humanidad ha soñado con la existencia de un objeto sagrado que contenga el secreto de la vida eterna, la sabiduría divina y la conexión con lo trascendental. Ese objeto no es otro que el Santo Grial, una reliquia envuelta en un halo de misticismo, deseo y fe. Pero, ¿qué es realmente el Grial? ¿Es una copa sagrada, un símbolo de conocimiento supremo, o acaso una puerta hacia lo divino? Desde la Edad Media, la leyenda del Grial ha fascinado a reyes, poetas y buscadores de lo oculto. Se ha dicho que es la copa que Jesucristo utilizó en la Última Cena, la misma que, según la tradición, José de Arimatea usó para recoger la sangre del Salvador en la crucifixión. Esta historia, llena de un profundo simbolismo espiritual, ha dado lugar a innumerables interpretaciones, algunas de las cuales vinculan directamente a los caballeros templarios como sus custodios. Algunos relatos sugieren que los templarios pudieron haber encontrado el Santo Grial durante su estancia en el Templo de Salomón en Jerusalén, donde establecieron su cuartel general. Este antiguo templo, que en su tiempo fue considerado el lugar más sagrado del judaísmo, se creía que albergaba tesoros y artefactos místicos, como el Arca de la Alianza, y posiblemente, el Santo Grial. Si los templarios descubrieron el Grial, ¿qué hicieron con él? ¿Lo ocultaron en un lugar secreto? ¿O entendieron que su verdadero significado iba más allá de un simple objeto físico? A medida que los siglos pasaron, la idea del Santo Grial se expandió más allá de su definición material. Algunas corrientes de pensamiento sostienen que el Grial no es un objeto, sino un conocimiento sagrado, una verdad oculta, que solo los iniciados podían comprender. En este contexto, los templarios no solo habrían sido protectores del Grial como reliquia, sino guardianes de un conocimiento ancestral, capaz de transformar la humanidad. Algunos creen que este saber estaba relacionado con los misterios de la alquimia, la vida eterna, o la naturaleza misma de la divinidad. Esta visión esotérica del Grial lo vincula con la idea de la búsqueda del alma, en la que el verdadero Santo Grial no se encuentra en un castillo escondido, ni en una cueva secreta, sino en el despertar espiritual del ser humano. A lo largo de la historia, muchas sociedades secretas y órdenes esotéricas han reclamado el legado del Santo Grial. Desde los alquimistas del Renacimiento, hasta los movimientos místicos contemporáneos, la idea de que el Grial es una fuente de poder y conocimiento divino ha perdurado con fuerza. Algunas teorías modernas sugieren que el Grial podría estar relacionado con un secreto cósmico, una clave para comprender el universo y la verdadera esencia del ser humano. Desde esta perspectiva, el Grial representaría una puerta hacia una realidad superior, una conexión entre lo terrenal y lo divino, entre el hombre y lo eterno. A pesar de los siglos de búsqueda, el Santo Grial nunca ha sido encontrado. Sin embargo, su poder y su misterio siguen vivos en la imaginación colectiva. Cada relato, cada historia y cada teoría no hacen más que avivar el fuego de su leyenda. Tal vez, al final, el verdadero secreto del Santo Grial
no esté en su hallazgo físico, sino en el viaje que inspira. Un viaje de fe, de conocimiento y de transformación. Porque, como se dice en las antiguas leyendas, solo aquellos con un corazón puro y un alma en búsqueda podrán ver el verdadero rostro del Grial. Secreto 3. El ritual secreto de los templarios, un sendero de misterios y revelaciones. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha anhelado el conocimiento oculto, el saber que se esconde tras los velos de la existencia y que solo puede ser revelado a quienes han demostrado ser dignos. Dentro de esta búsqueda de lo sagrado y lo eterno, los caballeros templarios han sido considerados los guardianes de un secreto milenario, un legado de sabiduría que trascendía su papel como monjes guerreros. Más allá de sus hazañas en el campo de batalla, la verdadera fuerza de los templarios residía en su profundo vínculo con lo divino y en los rituales místicos que marcaban su camino dentro de la orden. Estas ceremonias, envueltas en el misterio y protegidas con un celo casi sagrado, han sido objeto de incontables especulaciones a lo largo de los siglos. ¿Qué secretos les eran revelados? ¿Qué pruebas debían superar los aspirantes para ser considerados dignos? Entrar en la orden del Temple no era un acto común, ni una simple aceptación de votos. Era un renacimiento espiritual, una transformación del alma. Los aspirantes pasaban por un rito de iniciación, envuelto en simbolismos profundos y pruebas de fe, diseñadas no solo para evaluar su lealtad, sino también para preparar su espíritu para los misterios que estaban a punto de conocer. Los relatos sobre estas ceremonias varían, pero en muchas versiones, el candidato debía atravesar una prueba en la oscuridad, donde enfrentaba sus propios miedos. Se dice que los iniciados eran conducidos a una cámara secreta iluminada, solo por la tenue luz de antorchas, donde debían renunciar a los bienes materiales y demostrar su total devoción a la causa templaria. En este sagrado momento, el neófito era presentado ante reliquias y símbolos de poder, objetos de gran significado espiritual, posiblemente ligados a los secretos de la alquimia, la geometría sagrada, o incluso, a los misterios del Santo Grial. Se les otorgaba un conocimiento, que no podía ser transmitido a los no iniciados, una comprensión más profunda de las verdades ocultas del universo y de la existencia humana. Uno de los aspectos más intrigantes de los templarios es la creencia de que poseían un saber que trascendía las enseñanzas de la Iglesia. No eran solo guerreros de Cristo, eran guardianes de un legado ancestral, de una sabiduría que bebía de fuentes más antiguas que el cristianismo mismo. Algunas teorías sugieren que los templarios exploraron el misticismo oriental durante sus años en Tierra Santa, absorbiendo conocimientos sobre la cábala judía, el sufismo islámico y las antiguas doctrinas gnósticas. Se dice que su sabiduría iba más allá de los dogmas oficiales, adentrándose en los misterios del alma, la naturaleza divina del hombre y los secretos del cosmos. Esta visión del mundo, en la que la fe y la razón, la espada y el espíritu se entrelazaban, convirtió a los templarios en una de las organizaciones más influyentes de su tiempo, pero también en una amenaza para los poderes establecidos. Tal vez por ello fueron perseguidos, pues en sus corazones ardía un fuego de conocimiento que desafiaba las estructuras convencionales. A lo largo de los siglos, muchos han creído que el espíritu de los templarios no desapareció con su caída, sino que sobrevivió en la sombra, resguardado por sociedades esotéricas que han continuado su misión en secreto. Una de las conexiones más fascinantes es la que vincula a los templarios con la masonería. Se ha dicho que los rituales de iniciación templarios influyeron directamente en las ceremonias de la masonería moderna, que al igual que la Orden del Temple, mantiene un profundo respeto por los símbolos sagrados, los juramentos de lealtad y la búsqueda de la luz del conocimiento. Los emblemas templarios, como la cruz patada y la imagen de los dos caballeros sobre un mismo caballo, siguen apareciendo en diversas sociedades iniciáticas, como vestigios de un conocimiento que nunca se perdió del todo, sino que fue cuidadosamente resguardado para aquellos que estén preparados para recibirlo. Hoy en día, el enigma de los rituales templarios sigue cautivando la imaginación de historiadores, místicos y buscadores de la verdad. Tal vez su mayor secreto no sea un tesoro escondido ni una reliquia perdida, sino un saber tan poderoso que, incluso después de siglos,
sigue resonando en quienes buscan la luz en medio de la oscuridad. Secreto 4. La conexión con los manuscritos secretos, el legado escondido de los templarios. A lo largo de los siglos, la historia ha sido como un vasto océano de misterios, donde las verdades más profundas se esconden en sus aguas más oscuras. Dentro de este mar de enigmas, los caballeros templarios emergen como guardianes de un conocimiento ancestral, protectores de escritos que, según las leyendas, contenían las verdades más sagradas del universo. Lejos de ser meros guerreros, los templarios fueron también eruditos, exploradores del alma y la razón. Se dice que, en su peregrinaje por Tierra Santa, no solo protegieron a los viajeros cristianos, sino que también descubrieron y recopilaron manuscritos de incalculable valor. Textos que hablaban de misterios antiguos, conocimientos prohibidos y secretos que podrían iluminar el camino hacia la verdadera sabiduría. Imagina pergaminos antiguos, escritos con una caligrafía minuciosa, donde se narran secretos que han desafiado el tiempo. Se dice que los templarios tuvieron acceso a textos sagrados de civilizaciones perdidas, códices que contenían enseñanzas que trascendían lo meramente religioso, para adentrarse en el conocimiento puro del cosmos y del espíritu humano. Estos manuscritos habrían sido recopilados en lugares sagrados, como el legendario Templo de Salomón en Jerusalén, donde se cree que los templarios encontraron no solo riquezas materiales, sino también tesoros de sabiduría, tratados de alquimia, astrología, matemáticas avanzadas, conocimientos sobre la naturaleza de la energía, y quizá, hasta la clave para comprender los misterios divinos. Se cuenta que entre estos escritos, podrían haberse encontrado pergaminos egipcios sobre la inmortalidad, tablillas sumerias con los secretos de la creación, y manuscritos griegos que exploraban la armonía entre el cuerpo y el alma. Más allá de la fe cristiana, estos textos habrían servido como un puente entre las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, reuniendo el conocimiento ancestral en un solo compendio de sabiduría oculta. De todos los textos atribuidos a la Orden del Temple, pocos han despertado tanta fascinación como el mítico Libro de los Templarios. Un manuscrito envuelto en leyendas, cuya existencia misma ha sido objeto de especulación. Según los relatos, este libro contenía la esencia de los secretos templarios, incluyendo los rituales de iniciación de la orden, el conocimiento sobre el Santo Grial, la ubicación de reliquias sagradas, y hasta las llaves para desentrañar la verdadera naturaleza de la divinidad. Pero como todo enigma profundo, el Libro de los Templarios desapareció sin dejar rastro, tras la caída de la orden en el siglo XIV. Algunos creen que fue destruido por sus enemigos, para evitar que su conocimiento trascendiera. Otros sostienen que fue ocultado por templarios sobrevivientes, y que su contenido se convirtió en la semilla de sociedades secretas como la masonería o los rosacruces. Desde la caída de los templarios, historiadores, arqueólogos y soñadores han intentado seguir el rastro de estos escritos desaparecidos. Se han explorado bibliotecas antiguas, archivos secretos del Vaticano y fortalezas medievales, en busca de fragmentos que puedan arrojar luz sobre su destino. Lugares como el Castillo de Tomar en Portugal, o la mística capilla de Eraslin en Escocia, han sido considerados posibles refugios de estos textos. En los muros de estos templos de piedra, se dice que aún resuenan los ecos de las enseñanzas templarias, esperando a que el buscador adecuado descubra las claves ocultas en sus símbolos y laberintos de piedra. Pero más allá de la evidencia física, hay quienes creen que estos manuscritos no eran solo libros de papel y tinta, sino llaves simbólicas para acceder a un conocimiento más elevado, un saber que no puede destruirse ni perderse, sino que reside en lo más profundo del alma humana. Tal vez, en algún rincón olvidado del mundo, en un viejo cofre cubierto de polvo, o en la memoria de una sociedad secreta, los manuscritos templarios aún aguardan el momento de ser revelados. Secreto 5. La cruz templaria y sus simbolismos ocultos, el sello de un misterio ancestral. En el corazón de la historia templaria, brilla un emblema poderoso, un símbolo que trasciende el tiempo, y sigue cautivando a quienes buscan el significado oculto tras sus formas sagradas. La cruz templaria, con su vibrante rojo sangre sobre un fondo blanco impoluto, no es solo el estandarte de una orden de caballeros,
sino un mensaje eterno cifrado en los lenguajes del sacrificio, la fe y el conocimiento divino. No fue por casualidad que los caballeros templarios adoptaron esta cruz como su sello distintivo. Cada uno de sus elementos encierra un mensaje profundo. El color rojo representa la valentía, el sacrificio y la entrega absoluta, pero también la sangre de Cristo, y el fuego sagrado que ilumina el alma en su búsqueda de lo divino. El blanco, por su parte, es el reflejo de la pureza y la luz celestial, el ideal de perfección que los templarios anhelaban alcanzar a través de su vida de servicio y disciplina. Pero la cruz templaria es mucho más que un símbolo de devoción cristiana. Sus brazos de igual longitud evocan la armonía entre las fuerzas opuestas del universo, uniendo lo material con lo espiritual, lo humano con lo divino. Para algunos, la cruz representa el equilibrio perfecto entre los elementos primordiales, el fuego y el agua, la tierra y el aire, conceptos que resuenan con las antiguas enseñanzas de la alquimia y el esoterismo. Más allá de su asociación con la cristiandad, la cruz templaria ha sido vinculada con antiguos cultos solares y lunares, tradiciones espirituales que veían en su forma una representación del ciclo eterno de la vida, la muerte y la resurrección. Algunos estudiosos han encontrado similitudes con la cruz ansada egipcia, Ankh, símbolo de la vida eterna, sugiriendo que los templarios, en su contacto con las culturas orientales, pudieron haber absorbido conocimientos esotéricos que transformaron su forma de interpretar la espiritualidad. Asimismo, dentro del misticismo templario, la cruz era vista como un portal de sabiduría, un mapa simbólico que guiaba a los iniciados en su camino de iluminación. En sus expediciones por Tierra Santa, los templarios habrían descubierto antiguos secretos inscritos en templos y manuscritos olvidados, y muchos creen que la cruz de la orden era un reflejo de esos conocimientos ocultos, un emblema de su papel como guardianes del saber ancestral. Desde tiempos inmemoriales, la cruz ha sido un símbolo de intersección entre mundos, el punto donde la dimensión material toca lo divino. En la tradición templaria, esta idea adquiere un significado aún más profundo. Se cree que la cruz templaria servía como un código visual, un sello, que identificaba a quienes poseían conocimientos secretos sobre los mayores misterios de la humanidad. Algunas teorías sugieren que los templarios utilizaban la cruz para marcar lugares sagrados donde escondían sus reliquias y documentos más valiosos, incluidos mapas, códices, y quizá, hasta fragmentos de un conocimiento prohibido. El Santo Grial, la geometría sagrada, la alquimia, e incluso la conexión con la cábala, forman parte de los enigmas que han sido asociados con la cruz templaria a lo largo del tiempo. Con la disolución de la orden en el siglo XIV, la cruz templaria no desapareció, sino que se convirtió en un legado eterno, adoptado por órdenes secretas y sociedades místicas que la mantuvieron viva. La masonería, por ejemplo, ha incorporado la simbología templaria en sus rituales y enseñanzas, preservando el significado oculto de la cruz y su vínculo con los misterios del universo. Hoy en día, la cruz templaria sigue siendo un emblema poderoso, un recordatorio de que el camino hacia la verdad es un sendero de sacrificio, valentía y descubrimiento espiritual. Para quienes aún buscan respuestas en los secretos del pasado, la cruz no es solo un símbolo, es una llave que abre la puerta a los misterios más profundos de la existencia. Secreto 6. Los merovingios y los templarios, el misterio de un linaje sagrado. La dinastía merovingia, con su aura de misticismo y grandeza, ha sido señalada por algunos como portadora de un linaje divino, un legado ancestral, que los caballeros templarios pudieron haber protegido con devoción y sigilo. Desde el siglo V hasta el siglo VIII, los reyes merovingios gobernaron gran parte de la actual Francia y Alemania, pero su poder no se limitaba a lo terrenal. Rodeados de un halo sagrado, se decía que poseían dones extraordinarios, eran capaces de sanar con el toque de sus manos, y tenían una conexión con fuerzas místicas que trascendían la comprensión humana. Sin embargo, la mayor de todas las leyendas en torno a esta dinastía es la que sugiere que su linaje descendía directamente de Jesús de Nazaret y María Magdalena, convirtiéndolos en los portadores de la sangre sagrada. Si esta teoría fuese cierta, los merovingios no serían solo monarcas de la tierra, sino herederos de un legado celestial. Y en un mundo donde los secretos pueden significar
tanto poder como peligro, no sería extraño que una orden tan influyente como los templarios hubiera asumido la sagrada misión de proteger esa herencia. Durante las cruzadas, los caballeros templarios viajaron a Tierra Santa, donde tuvieron acceso a manuscritos antiguos, tradiciones perdidas y artefactos de valor incalculable. Algunos creen que, entre esos descubrimientos, hallaron evidencias de la existencia de un linaje secreto, una línea de sangre que vinculaba a los merovingios con los primeros días del cristianismo y con el propio Jesús. Esta teoría sugiere que los templarios no solo fueron monjes guerreros al servicio de la fe, sino también guardianes de un secreto tan trascendental que podría haber cambiado el curso de la historia. ¿Acaso su misión también era custodiar a los descendientes de Cristo? Algunas hipótesis sostienen que, tras la caída de los merovingios, los templarios ayudaron a preservar la descendencia real en las sombras, asegurándose de que esta sangre especial no se extinguiera, sino que siguiera su curso a través de los siglos, protegida del escrutinio de monarquías rivales y de una iglesia que podría haber visto en ella un desafío a su autoridad. El vínculo entre los merovingios y los templarios está estrechamente relacionado con la más hermosa y enigmática de todas las leyendas, la del Santo Grial. Durante siglos, se ha representado al Grial como la copa que recogió la sangre de Cristo en la crucifixión, pero hay quienes creen que este tesoro sagrado no es un objeto, sino una metáfora de la propia sangre de Cristo, del linaje que habría dejado en la tierra. En esta interpretación esotérica, el Grial no es un cáliz, sino una herencia viviente, la descendencia de Jesús, cuya existencia habría sido protegida por los templarios en el más absoluto secreto. La palabra Grial misma podría derivar de sangre real, aludiendo a esta línea de reyes de sangre divina. Si esto es cierto, entonces los templarios no solo fueron custodios de reliquias y manuscritos, sino también guardianes de la herencia más sagrada de la humanidad. Tal conocimiento habría sido demasiado peligroso para ser revelado abiertamente, pues podría haber sacudido los cimientos de las instituciones de poder de la época. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la relación entre los merovingios y los templarios sigue siendo objeto de apasionadas investigaciones y especulaciones. La historia oficial puede haber enterrado estas conexiones en el silencio, pero el eco de este misterio resuena a través de libros, teorías y leyendas que se niegan a desvanecerse. Secreto 7. La desaparición de los templarios y el último gran maestro, el crepúsculo de una orden sagrada. En el umbral del siglo XIV, la Orden del Temple, que una vez se alzó gloriosa como el escudo y la espada de la cristiandad, se vio envuelta en una red de traiciones y conspiraciones que la llevarían a su aparente desaparición. Sin embargo, las llamas que consumieron a sus caballeros no lograron extinguir su legado. El amanecer del 13 de octubre de 1307 marcó el inicio de uno de los episodios más oscuros de la historia medieval. Como un acto de traición cuidadosamente orquestado, el rey Felipe IV de Francia, movido por la codicia y el temor al poder de los templarios, ordenó la captura de los caballeros en todo el reino. Acusados de herejía, idolatría y crímenes innombrables, los guerreros de la fe fueron perseguidos sin piedad. Bajo el yugo de la tortura, muchos confesaron delitos que nunca cometieron. Sus fortificaciones fueron desmanteladas, sus tesoros confiscados y su reputación manchada. En 1312, el Papa Clemente V, bajo presión del monarca francés, disolvió oficialmente la Orden del Temple. Pero aunque los sellos y documentos fueron destruidos, la esencia de los templarios no se disipó con la tinta y el fuego. Aunque muchos caballeros fueron apresados y ejecutados, el destino de gran parte de la orden permanece envuelto en el misterio. Se dice que algunos lograron escapar con reliquias sagradas, documentos secretos y riquezas incalculables, refugiándose en tierras lejanas. En Portugal, el rey Dionisio I se negó a perseguir a los templarios y les ofreció un nuevo hogar bajo el nombre de la Orden de Cristo. Años más tarde, esta orden jugaría un papel crucial en la era de los descubrimientos, inspirando a navegantes como Vasco da Gama y Cristóbal Colón, cuyo barco llevaba la cruz templaria en sus velas. Otros relatos sugieren que los templarios encontraron refugio en Escocia,
donde habrían luchado en la batalla de Bannockburn en el año 1314, en apoyo de Robert de Bruce. Algunas teorías aún más audaces proponen que los caballeros cruzaron el Atlántico, siglos antes de que el mundo conociera el Nuevo Mundo, dejando marcas de su presencia en América. El destino final de la orden quedó sellado el 18 de marzo de 1314, cuando Jacques de Molay, el último gran maestro de los templarios, fue llevado a la hoguera en una isla del río Sena, en París. Su corazón valiente no tembló ante las llamas. En su último aliento, pronunció palabras que resonarían en la eternidad. Según la leyenda, con la mirada encendida por la indignación y el espíritu de su causa, de Molay maldijo al rey Felipe IV y al Papa Clemente V, llamándolos a rendir cuentas ante Dios, en el plazo de 1 año. Sorprendentemente, la profecía se cumplió. El Papa murió apenas un mes después, y el rey, antes de que terminara el año. Los que presenciaron este hecho no pudieron evitar preguntarse, ¿era esto una simple coincidencia o una prueba del poder oculto que los templarios poseían? Aunque la Orden del Temple fue disuelta oficialmente, muchos creen que su esencia jamás se extinguió, sino que se ocultó en las sombras. Algunas pistas sugieren que los templarios sobrevivientes reconstruyeron su legado en secreto, infiltrándose en otras órdenes y sociedades discretas. La masonería, por ejemplo, ha sido vinculada a los ideales templarios, preservando símbolos y enseñanzas que evocan los misterios de la desaparecida orden. Más allá de las teorías y los mitos, lo que es innegable es que el espíritu templario sigue vivo en la imaginación colectiva. Su búsqueda de sabiduría, su honor y su devoción al conocimiento y a lo sagrado, perduran en la historia, como una llama que nunca se apagó. Secreto 8. Los templarios y el conocimiento alquímico, el sendero hacia la luz. En los rincones más oscuros de la historia, donde la realidad se entrelaza con la leyenda, la Orden del Temple resplandece como un faro de sabiduría oculta. Más allá de sus hazañas en el campo de batalla y su devoción religiosa, los templarios fueron, según muchas teorías, guardianes de un conocimiento mucho más antiguo y profundo, el saber esotérico y alquímico. A lo largo de sus viajes por Oriente, los templarios entraron en contacto con culturas que atesoraban las antiguas enseñanzas del hermetismo, la cábala y la alquimia. Desde los sabios sufíes del mundo islámico, hasta los eruditos judíos que preservaban la cábala mística, los templarios encontraron una fuente de conocimiento que trascendía la materia y penetraba en los misterios del alma. Pero la alquimia era mucho más que la simple búsqueda de transformar el plomo en oro. Era un camino filosófico y espiritual, un proceso de purificación y transmutación, tanto del mundo material como del espíritu humano. Los alquimistas hablaban de la gran obra, la búsqueda de la piedra filosofal, pero esta no era solo una sustancia capaz de conceder la inmortalidad, sino una metáfora del viaje hacia la iluminación interior. Para los templarios, esta sabiduría secreta pudo haber representado un ideal profundamente conectado con su misión: convertirse en instrumentos divinos en la tierra, purificarse a sí mismos y alcanzar la unión con lo sagrado. Se dice que los templarios no solo protegieron reliquias sagradas, sino también libros y pergaminos que contenían conocimientos místicos. En sus castillos y fortalezas, algunos creen que realizaban estudios sobre la naturaleza del alma y la manera de trascender la existencia terrenal. Los ritos templarios, envueltos en misterio, podrían haber incluido enseñanzas alquímicas, transmitidas únicamente a los iniciados de mayor rango. Se hablaba de pruebas espirituales, de un código secreto entre sus símbolos y emblemas, y de la búsqueda del equilibrio entre lo material y lo divino. En este contexto, la cruz templaria podía ser vista, no solo como un símbolo cristiano, sino también como un reflejo del equilibrio entre el cielo y la tierra, entre la materia y el espíritu, conceptos fundamentales en la alquimia y el hermetismo. Cuando los templarios fueron disueltos en 1312, su conocimiento no desapareció con ellos. Su sabiduría, impregnada de simbolismo y misterios, pareció reaparecer en órdenes esotéricas posteriores, como los rosacruces y los masones, quienes también buscaban la iluminación a través de la alquimia espiritual. La cruz templaria, el uso de geometrías sagradas
y los principios filosóficos de la transformación interior siguen resonando en la historia, sugiriendo que los secretos templarios aún sobreviven, ocultos entre las sombras de los siglos. Hoy en día, la relación entre los templarios y la alquimia sigue siendo un enigma fascinante. ¿Qué conocimiento oculto protegieron? ¿Pudieron haber descubierto secretos que aún permanecen fuera del alcance del mundo moderno? Secreto 9. Los templarios y su misteriosa influencia en las sociedades secretas modernas. Cuando la Orden del Temple fue disuelta en 1312, muchos pensaron que su historia llegaba a su fin. Sin embargo, los susurros de su legado jamás se apagaron. Como un río subterráneo que fluye oculto bajo la superficie, la esencia templaria parece haber encontrado nuevos cauces en el transcurrir del tiempo. Algunos creen que los caballeros que escaparon de la persecución no solo sobrevivieron, sino que llevaron consigo su sabiduría, sus símbolos y sus secretos, sembrando las semillas de lo que más tarde florecería en las sociedades secretas más influyentes del mundo moderno. Diversos relatos sostienen que los templarios, con su vasta red de contactos y conocimientos, lograron reorganizarse en la clandestinidad, adoptando nuevas formas y resguardando su misión en el velo del misterio. No es casualidad que siglos después emergieran órdenes como la masonería y los rosacruces, organizaciones que comparten con los templarios una estructura jerárquica, rituales de iniciación y una profunda conexión con el simbolismo esotérico. La masonería, en particular, muestra marcadas similitudes con las tradiciones templarias. Sus ceremonias de iniciación, donde el iniciado es sometido a pruebas de conocimiento y lealtad, evocan los antiguos rituales de la orden medieval. Además, la masonería recoge elementos que los templarios habrían resguardado en sus templos y fortalezas, desde la importancia de la geometría sagrada hasta el concepto de la luz, como símbolo de la verdad y el despertar espiritual. Si los templarios se convirtieron en los guardianes de un saber ancestral, su legado no solo habría sobrevivido a través de textos ocultos, sino también mediante símbolos que hoy siguen evocando su memoria. La cruz templaria, el pentagrama, las llaves cruzadas y ciertos emblemas de carácter alquímico aparecen en la iconografía de diversas órdenes esotéricas posteriores. Estas sociedades, como si fueran depositarias de un conocimiento oculto, parecen haber conservado en su simbología los ecos de la antigua orden templaria. Pero más allá de los signos visibles, existe un legado más profundo, intangible y atemporal, el ideal de una hermandad dedicada al conocimiento, al equilibrio entre lo material y lo divino, y a la búsqueda de la verdad más allá de las apariencias. Aunque no hay pruebas concluyentes de que los templarios hayan continuado operando como una orden secreta, muchos creen que su espíritu sigue vivo, oculto tras nuevos nombres y estructuras. Se dice que su misión trascendió el tiempo, transformándose en una influencia silenciosa que aún hoy impregna movimientos filosóficos, espirituales y políticos. Quizás los templarios nunca desaparecieron del todo. Tal vez, sus descendientes ideológicos siguen protegiendo conocimientos ancestrales, asegurándose de que la luz de la sabiduría nunca se extinga. Y así, como un eco que resuena a lo largo de la historia, el misterio templario sigue vivo en cada símbolo, en cada rito y en cada búsqueda sincera del conocimiento oculto.